Hola, soy Jorge Sec y hice este video para explicarle a todos un montón de cosas que tienen que saber para poder tener una interpretación clara cuando se habla del tema del aborto. Durante el video voy a tratar de hablar pausado y despacio, así asimilan bien los conceptos. Bien, para empezar vamos a ver la definición actual de vida. Vida es la organización de la materia que cumple con dos condiciones esenciales: metabolismo y reproducción. Bien, esto quiere decir que cuando alguien es pro vida, está defendiendo realmente un organismo vivo y no un ser vivo. Es similar, pero es distinto. Un organismo es una célula, por ejemplo, y en el caso de que hoy ustedes me corten el brazo y lo tiren al piso, las células de ese brazo van a seguir teniendo vida y carecen de derechos. Actualmente la biología dice que no puede determinar el inicio de la vida de un ser humano, que es muy distinto a determinar el inicio de la vida humana, porque el inicio de la vida humana es cuando se generó el primer humano, y al primer humano hablando del primer eslabón de la cadena evolutiva de la raza. Entonces eso no lo puede definir porque hay eslabones perdidos. Y tampoco podía definir hasta hoy cuándo empezaba la vida de un nuevo ser humano. ¿Por qué digo hasta hoy? Encontré que hay varias incongruencias y eso hace que nuble la vista de los biólogos y no puedan definirlo. Pero las voy a explicar, las vamos a resolver y vamos a definir de una forma fáctica cuándo comienza la vida de un nuevo ser humano. Para eso, primero tenemos que entender qué es un ser humano. Humano es el ser que tiene naturaleza humana, en consecuencia es miembro de la raza humana. Uno es ser desde el momento en que existe. Y esto es así por una cuestión sencilla que todos podemos entender. Si no existís, no sos. Y si existís, ya sos. Y sos humano si sos parte de la especie humana. Una vez aclarado este concepto, nos permite distinguir que el embrión es humano, porque es un embrión de la raza humana. También puede ser un embrión felino, en el caso de que se esté desarrollando la vida de un gatito, por ejemplo, o un equino en el caso de un caballo. Entonces, para quien dice que el embrión no es humano, sí, el embrión es humano. Y acá cabe destacar algo muy importante. El embrión es humano, no como el esperma. El esperma es esperma de un humano. El embrión no es de humano, el embrión es. Y esto se va a convertir en empírico cuando explique el inicio de la vida de un nuevo ser humano. Porque ya no va a ser más parte de otro ser, sino que va a ser un ser nuevo, miembro de la raza. Bien, ahora quiero aclarar otro concepto que hay, que muchas veces la gente se confunde cuando decimos niño, y me dicen, el embrión no es un niño, el feto no es un niño, y sigue así la discusión. Para aclarar eso, veamos que el niño es una palabra que se usa para aglomerar todas las etapas del crecimiento del ser humano hasta sus 18 años. Ley 23.849. Dejo la ley acá para que la puedan ir leyendo mientras sigo hablando. Entonces, el feto, el embrión, el bebé, el adolescente, el puber, son etapas de crecimiento. No es que deja de ser niño cuando es feto, o deja de ser niño cuando es embrión, o deja de ser niño cuando es un huevo cigoto, o deja de ser niño cuando es adolescente. ¿Me explico? Es niño desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad. Esté en la etapa de crecimiento que esté. Bien, ahora veamos la parte legal. Esto va a ser enviado a todos los senadores de Argentina para que tengan un conocimiento pleno a la hora de tomar una decisión. Esta parte ellos ya la conocen,
pero también se va a mostrar a todos los argentinos que lo quieran ver, así que vamos a explicarlo. En el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina, la Constitución es la ley suprema argentina que todas las otras leyes tienen que regir en base a ella. Si una ley dice algo contrario a la Constitución, esa ley es inconstitucional y no aplica. Entonces, la Constitución en el artículo 75, inciso 22, agrega con jerarquía constitucional, o sea, como ley suprema, la Convención sobre los Derechos del Niño. Bien, y acá les muestro el artículo 6 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño o Niña. Lo pueden corroborar en la página de UNICEF. El artículo 6 dice que los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y en el inciso 2 del artículo 6 dice que los Estados partes garantizarán en máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Pasemos a la parte biológica. El cuerpo humano está compuesto por dos tipos de células, lo que se llama célula haploide y célula diploide. La célula haploide es la que contiene un juego de cromosomas, se dice que es 1N porque contiene 23 cromosomas, que es medio juego de lo normal. Es complicado, ya lo vamos a explicar bien. Y la célula diploide que tiene dos juegos de cromosomas, N2 que viene a ser 46. La mayoría del cuerpo está compuesto por células diploides. Las células haploides la producen las gónadas que están en nuestros aparatos reproductivos. Explicado esto, pasemos a la parte de la reproducción. No voy a explicar el acto sexual, porque ya todos lo sabemos. Voy a explicar desde el momento en el cual el espermatozoide comienza a entrar en el óvulo. Desde este momento, al espermatozoide y al óvulo los vamos a llamar gametos. Existe el gameto masculino y el gameto femenino. El masculino es el espermatozoide y el óvulo el femenino. Acá empieza la controversia de decir cuándo comienza la vida y cuándo no. La biología dice que los gametos son seres vivos y eso es lo que vamos a desmentir, porque carecen de la condición esencial de la vida, que es reproducirse. Bueno, acá está el error. La reproducción, según la biología, es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una característica común de todas las formas de vida conocidas. Las dos modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos tipos, las que reciben el nombre de reproducción asexual y la reproducción sexual. Para poder ver si este concepto es correcto, tenemos que ver lo que es la creación. Y fíjense que dice que la reproducción es un proceso de la creación. Así que bueno, vamos a definir qué es la creación, los tipos de proceso que hay para hacer una creación, porque dice es un proceso, no es el único proceso para hacer la creación. Así que bueno, empecemos por ese punto. Bien, entonces tenemos que ver cuáles son los procesos de creación. Los procesos son dos: reproducción y producción. La reproducción es cuando de uno se crean dos o más. Puede ser mediante la destrucción o la generación. Les voy a explicar en casos sencillos para que entiendan que, por ejemplo, si yo tengo un tenedor y lo empiezo a destruir hasta que formo un cuchillo, yo creé un cuchillo mediante una reproducción porque hice dos objetos, o sea, hice viruta o fierro o no sé cómo le quieran llamar, y hice un cuchillo. De uno hice dos cosas, eso es una reproducción y a su vez es un proceso para la creación del cuchillo. Y existe la reproducción generativa, que es, por ejemplo, cuando una célula produce mitosis o meiosis, que de una célula crea dos células. Eso es un proceso de reproducción. La parte destructiva, creo yo, desde mi simple punto de vista ignorante, que no aplica a la parte biológica. Puede ser que en algún caso sí, pero no lo he analizado. Y ahora existe la producción. ¿En qué se diferencia de la reproducción?
Es algo muy sencillo, que de 2 o más se crea uno. Cuando ustedes producen un auto, de muchas piezas producen uno, que es el auto. No pueden reproducir un auto, ¿no? Porque tendrían que, no sé, crear algo distinto al auto y empezar a romperlo hasta hacer un auto. O directamente de un auto separarlo y hacer 2 autos. Que es muy difícil. Y si lo pueden llegar a hacer, porque no pongo como una verdad absoluta que no lo pueden llegar a hacer, si lo pueden llegar a hacer, no es un proceso de producción, sino que es un proceso de reproducción. Explicando esto, definimos de una forma fáctica que los gametos, ya sea espermatozoide o óvulo, carecen de vida, porque carece de una característica esencial de la vida, que es la reproducción. Los científicos dirán que sí, que eso es una reproducción generativa, pero bueno, al generar un nuevo ser de varios, no es reproducción, sino que es producción. Y es lo que pasa realmente con los gametos. Cuando el gameto femenino y el masculino se fusionan, o sea, el espermatozoide entra dentro del óvulo, se produce una fusión protonuclear, que es la unión de ambos para crear una nueva célula, que es el huevo cigoto. Deja de ser gameto y es huevo cigoto. El espermatozoide careció de vida. Desde este momento, ambos gametos produjeron una vida nueva y distinta. Y esto sucede porque cuando se generó la fusión protonuclear, cada gameto aportó sus 23 cromosomas y generó una célula nueva diploide que puede comenzar a crecer mediante la mitosis. Esta célula no pertenece al ser del padre ni al ser de la madre. Es un ser nuevo. ¿Por qué decimos que es un ser nuevo? Porque antes no existía y desde este punto comienza a existir. Como dije antes, cuando soy, existo. Y cuando existo, pertenezco a mi especie. Este cigoto del cual estamos hablando es un cigoto de la especie humana. Hago énfasis en esto porque esto es la clave de todos. Lo decía Shakespeare, ser o no ser es el quid de la cuestión. Desde este punto sos nuevo, nueva vida, antes no eras. Entonces, dejando esto bien claro, se puede decir que desde este punto comienza la vida del nuevo ser humano. Después pueden pasar muchas cosas que son también muy difíciles de explicar y que tengo que ponerme a explicar un montón de conceptos, como por ejemplo, y tiro ejemplos así, que el óvulo no se adhiera al útero y que el ser humano perezca, o sea, que pierda su vida. Puede pasar que no nazca, y esto tampoco afirma que después no pueda aparecer otro ser, como en un embarazo gemelar, en donde entre el día 1 y 3 la mórula puede llegar a generar otro nuevo ser, o el blastocito entre el día 4 y 8, o el blastocito implantado entre el día 8 y 13, o el disco embrionario al generar un siamés después del día 13. O sea, van a ser seres distintos. Aclaro esto para no generar confusiones. Si quieren entender más sobre el tema, pregúntenle después a algún biólogo molecular o alguna profesora de desarrollo embrionario. Bien, teniendo en cuenta ya todos estos conocimientos que aprendimos en estos 14 minutos, podemos decir que cuando la mujer dice que abortar es tener libertad sobre su cuerpo, es una mentira, porque el aborto se hace dentro del cuerpo de la mujer, pero es una decisión sobre el cuerpo de un niño. Vi que muchos dicen que el aborto es una realidad y hay que reconocerlo. El aborto está reconocido por las personas y por el Estado. Y es más, está tipificado en el Código Penal, como por ejemplo en el artículo 88, donde se pena a la mujer que da consentimiento para el aborto. También es importante que tengan en cuenta que cuando alguien le dé un dato, que el dato sea oficial, porque muchos dicen que hay más de 500.000 abortos al año, que miles de mujeres mueren y que lo van a seguir haciendo. Y los datos reales es, según el registro forense oficial y el Ministerio de Salud argentino,
que en el año 2017 solamente murieron 49 mujeres. Dicen que en otros países del mundo como España y Estados Unidos el número de abortos bajó desde que se legalizó. Y eso es mentira. Siempre para recurrir a un dato tenemos que ver los datos oficiales, como les decía antes, de lo que es del Ministerio de Salud y los datos forenses. En Estados Unidos se legalizó en el año 73, si no mal recuerdo, y había menos de 60 muertes oficiales registradas por el Ministerio de Salud y forense. Repito esto de nuevo. En el 74 subieron, pero bueno, decían que podía ser porque antes el registro no fallaba. Entonces bueno, vamos a tomar que desde el año 74, ya con todo oficial, había menos de 100 muertes, ¿no?, de mujeres al año. El año pasado, en el año 2017, había más de 1000 muertes de mujeres por aborto y más de 640.000. Eso es no es porque el aborto sea más inseguro, sino que es más seguro, pero como se incrementa tanto la cantidad de abortos, mueren más cantidad de mujeres. Lo único que baja es el número de muertes de mujeres por un aborto. Eso sí baja, el resto no. Y en España tengo de todos los años, me tomé la tarea de buscarlos del Ministerio de Salud de España, que estos son los datos que ellos brindan. Los puse en Wikipedia por si alguien los quiere revisar o chequear o tomar, y puede verificarlo también en el Ministerio de Salud de España. Y bueno, fíjense, en España se legalizó en el 85. En el 86, ya datos oficiales también, había número de casos de aborto 411. Fíjense que esta es la tabla año a año y fíjense cómo fue incrementando, pero muchísimo, mucho. Y ahí está hasta el 2002, y acá tengo los datos que son desde el año 2003. Fíjense que de 411, que fue el primer año, aumentó hasta 115.812. Ese fue el pico, y desde que se inició hasta ahí aumentó año tras año. Después bajó, yo me acuerdo que cuando bajó esto en el año 2008, todos los noticieros salían a decir bajó la tasa de aborto, pero esa comparación la hacían con el pico máximo que hubo. Entonces bueno, después el otro incrementó y después bajó de nuevo. Y bueno, y hasta ahora también varía entre los 115, 118 hasta el día de hoy. Así que es una mentira absoluta. Suelen decir eso porque quien inició esta campaña va a ganar mucho dinero con eso. Entonces ellos hacen los estudios y mienten. Hasta lo que yo me estuve fijando, esto es un dato muy importante para los senadores, bueno, y para todas las chicas que están hablando, es la Planned Parenthood, se llama la empresa, que Estados Unidos, si bien tiene legalizado el aborto, descubrió que vende los órganos de los fetos que hacen el aborto, y que está en juicio en otro país también. Y aparte, quien recibió, entre comillas, aportes económicos, y quien hizo el estudio se llama ONG Amnistía Internacional, es la empresa. Esa fue la que hizo el estudio, que dice que hay 500.000 abortos en Argentina. Entonces bueno, los datos no son de entidades oficiales. El resto de las miles de mujeres es todo mentira también. Así que bueno, yo digo que para formarse una opinión, fíjense ustedes de dónde sacan la fuente. Fíjense que yo ahí le marco acá que eso es del Ministerio de Salud. Entonces, si no, el resto es a conveniencia de cada uno. Bueno, voy cerrando el tema con esto último, que son preguntas que se hacen muy frecuente y tienen una respuesta muy sencilla. Cuando te dicen el que no lo quiere hacer, que no lo haga, está re mal, porque no es que vos estás queriendo hacer algo sobre vos, sino que estás queriendo matar a otro. Entonces, lo que haces vos con tu cuerpo no está en tela de juicio. El problema es que estás haciendo algo con el cuerpo de otro. Si no tienes sistema nervioso, o cabeza, o pulmones, o un montón de cosas, me han dicho, no es humano. Que te falte una pierna, que te falte el sistema nervioso, la cabeza, un brazo, un dedo, no te excluye de la raza por ningún motivo.
Tenemos que entender primero que el sistema nervioso, la cabeza, es una característica de un humano en una etapa determinada de crecimiento. Porque te falte un brazo o porque te falte el sistema nervioso, no vas a dejar de ser humano. La violación de un menor y el embarazo. Bien, si llegan a violar una chica que es menor y queda embarazada, no es necesario abortar, porque es pagar un delito con otro. Es 100% entendible que la chica no se lo merecía, que es una violación a su integridad física y que va a tener que cargar con un embarazo que ella no quiso. Pero el bebé tampoco lo quiso. Y aparte, el bebé es tan víctima como la chica. Entonces, matar el bebé no es ninguna solución. Sé que a muchos moralmente no les estará gustando esto que digo, pero es así. Por ejemplo, le voy a dar una aberración también así muy brusca. Si yo voy por la calle y a mí me cortan un dedo, no es necesario que yo vaya y mate a un policía, porque el policía es tanto víctima como yo. Y yo voy a tener que cargar con mi mano sin un dedo para toda mi vida. La mujer, si la llegan a violar, va a tener que cargar solamente con el trauma psicológico para toda su vida, porque el embarazo es transitorio, solamente dura 9 meses. ¿Me explico? Es una víctima. Lamentablemente es así. Y esta creo que es una de las mejores preguntas que me han hecho, que me dicen si la mujer está por morir a causa del embarazo. Esto sí también es muy controversial, porque si la mujer está por morir a causa del embarazo, y bueno, sí, es necesario que se le practique un aborto. ¿Por qué? Porque sería prácticamente una legítima defensa. Lo que te está matando es el embarazo, es ese niño que llevas dentro, eso te está matando. Y aparte, como plus extra, si muere la mujer, muere el niño también. Entonces, me parece a mí que sería justo que la mujer continúe con su vida, ya que el niño no se puede salvar de ninguna de las dos formas. Y ya que dije justo, bueno, quiero que todos entiendan que igualdad y justicia son dos cosas que pueden ser iguales, pero que son distintas. Porque la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, mientras que la igualdad es dar a todos lo mismo. Entonces tengan mucho cuidado y fíjense que pueden llegar a perder derechos que realmente merecen pidiendo tener los mismos derechos que los otros. Bueno, y por último quiero aclarar la parte de la reproducción. Cuando la ciencia biológica dice eso, le pido a todos que se abstengan de opinar en base a creencias o a religión, que sean fácticos y empíricos en lo que dicen. Ustedes no van a poder cambiar los tipos de procesos que hay, porque están esos dos, y aunque ustedes crean otra cosa, no lo hace verdad. Así que eso es basarse en creencias. Básense en datos empíricos y fácticos.